Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en la semana 27 de Aprendo en Casa. Les saluda la profesora Zoila Lavado Valdivieso desde Lima. El día de hoy iniciaremos un nuevo proyecto que tiene por duración 2 semanas. Nuestro proyecto está titulado Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad e investigamos sobre la biodiversidad en nuestro huerto, jardín o chacra. La competencia que tenemos para el día de hoy es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las capacidades son problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. El propósito de nuestra sesión es formular preguntas acerca de las variables que influyen en un fenómeno u objeto natural o tecnológico y seleccionar aquella que puede ser indagada científicamente. Vamos a plantear hipótesis en las que se establece relaciones de causalidad entre las variables. Consideramos también las variables intervinientes en el proceso de indagación. Como reto nos planteamos ¿qué podemos hacer para cuidar la biodiversidad? ¿Cómo conservar y promover nuestra biodiversidad? La evidencia que nosotros vamos a enviar a los docentes es nuestra formulación de la pregunta e hipótesis que guiará la indagación sobre la biodiversidad en 2 regiones de su huerto, jardín o chacra. El producto será una ficha técnica de un recurso identificando en la biodiversidad de tu entorno para preservarlo, conservarlo y así promocionarlo. Bien, jóvenes, recordarle que los criterios de evaluación serán 3. Presentas la pregunta de la indagación científica que relaciona las variables. El segundo criterio es plantear las hipótesis en la que establece relaciones de causalidad entre las variables. Y el tercero, identificas las variables independiente, dependiente e interviniente. Y para la elaboración y evaluación de nuestro producto, vas a considerar los siguientes criterios. Primero, propones acciones cooperativas orientadas al bien común desde la protección y cuidado de la biodiversidad en tu familia y comunidad. Segundo, escribes con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad y el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Tercero, vas a reflexionar y evaluar el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Cuarto, propondrás un plan de recojo de datos en salida de campo al huerto, jardín o chacra para hacer tu investigación y conservar la biodiversidad. Y finalmente, vas a plantear propuestas de acciones de consumo responsable de animales o vegetales de la comunidad o región en base a sus problemas planteados y resueltos. Bien, chicos, dentro del área de ciencia y tecnología nosotros vamos a desarrollar entonces, como les dije, 2 sesiones para avanzar en el desarrollo de la competencia e indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El día de hoy nosotros debemos formular la pregunta e hipótesis que van a guiar a nuestra indagación sobre la biodiversidad de 2 regiones de nuestro huerto, jardín o chacra. La próxima sesión nosotros vamos a elaborar un plan de recojo de datos en la salida del campo al biohuerto, jardín o chacra para investigar y conservar la biodiversidad. Recuerda siempre tener a la mano tu ficha de autoaprendizaje y preguntarte ¿cuál es la situación que se te propone indagar? ¿Qué podrías indagar de la situación que se te propone? ¿Qué preguntas harías acerca de las situaciones presentadas? Bien, queridos estudiantes, entonces, para iniciar nuestra sesión, vamos a hacer una lectura sobre Perú, país megadiverso. Recuerda que el Perú es un país megadiverso. Alberga en sus territorios, junto con otros países,
las más altas concentraciones de ecosistemas, especies y diversidad a nivel de genes. La biodiversidad produce bienes y servicios que hacen posible la vida humana al proporcionarnos alimentos y agua limpia, al regular las enfermedades y el clima, al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Por lo tanto, es necesario conservarla y en casos de deterioro debemos restaurarlas. Las actividades humanas hemos visto que alteran el equilibrio natural de los ecosistemas, produciendo modificaciones dramáticas de la composición de los mismos, así como de las relaciones entre especies e individuos. Una consecuencia principal de este deterioro es la pérdida general de biodiversidad, tanto a nivel del espectro genético de las poblaciones como del número de especies y variedades. Por ello, se propone investigar sobre la variedad de organismos vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios de tu huerto o tu jardín o de la chacra o entorno para compararla, conservarla y así promocionarla. Pero antes debemos preguntarnos, ¿cuál es la situación que se te propone indagar? Muy bien, cierto, sobre la variedad de los seres vivos que constituyen la biodiversidad en dos espacios, sitios, lugares, regiones o parcelas de tu huerto, jardín o chacra o de tu entorno, es decir, en un espacio A y en un espacio B, para así compararlos, conservarlos y promocionarlos. Pregúntate ahora, ¿qué podrías indagar de la situación que se te propone? Bien, los tipos de seres vivos que habitan, el número de seres vivos de cada especie, las características de los seres vivos, el hábitat y otros. Ojo, toma en cuenta que aquí están las variables con las que vamos a trabajar. Siguiente pregunta. ¿Qué preguntaríamos acerca de la situación presentada? Bueno, se me ocurren varias, como por ejemplo, ¿cómo me ayudará la información para sustentar mi pregunta y la hipótesis? ¿Cuáles son mis variables? ¿Cómo las puedo diferenciar? Ahora es necesario que manejemos dos conceptos. El primero sobre biodiversidad y el segundo sobre ecosistema. Pues bien, la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida, incluye varios niveles de la organización biológica, abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de los genes, especies, ecosistemas y paisajes. En cambio, el ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellos y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo las bacterias, los hongos, las plantas y los animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Bien, jóvenes, hemos aclarado estos dos conceptos. Ahora, ¿cómo te ayudará la información para sustentar tu pregunta e hipótesis? Recuerda que debes formular una pregunta e indagación científica para comparar la biodiversidad de dos espacios, regiones o parcelas de tu huerto, jardín o chacra. Recuerda, la pregunta debe ser simple y concisa
y debe contener ciertos elementos, es decir, debe contener las variables. Una buena pregunta de investigación describe qué vamos a manipular, es decir, las variables independientes, qué vamos a medir, o sea, las variables dependientes, y qué vamos a mantener constante. Aquí serían, por ejemplo, las variables intervinientes. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuáles de las mencionadas podrían ser las variables dependientes y cuáles las independientes y cuáles las intervinientes? Vamos a aclarar un poquito esto, ¿te parece? Las variables independientes, en este caso, son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones. En esta indagación, por ejemplo, sería el sitio, el espacio, la región, es decir, el sitio A y el sitio B. En cambio, la variable dependiente es la variable respuesta que se observan en la indagación y que podrían estar influenciadas por los valores de las variables independientes. En esta indagación podrían ser, por ejemplo, los tipos de seres vivos que habitan, el número de seres vivos de cada especie, las características que presentan estos seres vivos, su hábitat y otras. Las variables intervinientes son aquellas variables que se mantienen constantes. En esta indagación, por ejemplo, sería el tamaño de la parcela, 1 metro por 1 metro cuadrado. El día que has observado, siempre observamos el mismo día, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo plantearemos la pregunta de indagación? Recuerda que las preguntas de indagación científica se plantean basadas en las variables. La pregunta que formulemos debe relacionar las variables y debe invitar a explorar, describir y comparar para dar una respuesta o solución. Ahora te invito a formular tu pregunta de indagación científica. Para ello, relaciona la variable independiente con la dependiente que has identificado para indagar sobre la biodiversidad. Toma en cuenta que la pregunta debe permitir comparar. Puedes generar varias preguntas de indagación y luego seleccionar la pregunta con la que vas a trabajar tu investigación. Algunas de las preguntas que podrías plantearte podrían ser: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B de un huerto o jardín? ¿O cómo varía la diversidad de especies animales y plantas en el huerto o jardín en el mes de octubre y en el mes de noviembre? Otra pregunta que podríamos plantear es: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies animales y vegetales en un lugar con sombra y en otro lugar que tenga luz directa? Otra pregunta que podríamos hacer: ¿cómo son similares o distintos en diversidad de especies animales y vegetal el lugar A y el lugar B? ¿Cuál es la variación en diversidad de especies animales y plantas entre el lugar A y B? ¿Cuál sería la pregunta que vas a escoger para tu indagación? Bien, te has dado cuenta, ¿no? Cómo un mismo fenómeno puede ser indagado de distintas maneras. En este caso, buscamos que la pregunta permita comparar y debemos seleccionar nuestra pregunta de indagación que oriente la solución al problema de la situación presentada. La pregunta de indagación podría ser: ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Estamos? Ahora vamos a identificar las variables. Acompáñame. En la pregunta de indagación científica que hemos seleccionado, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la dependiente? ¿Y cuál es la interviniente? Es decir, ¿qué cambió? ¿Qué se está midiendo? ¿Qué se mantuvo constante? Estas preguntas nos van a ayudar para poder distinguir nuestras variables. ¿De acuerdo? Entonces, frente a esta pregunta, la variable independiente sería el lugar, ¿cierto? Sería nuestro huerto o jardín. La variable dependiente es la diversidad de especies animales y plantas. Y la variable interviniente sería el tamaño del lugar. ¿Te acuerdas que dijimos? En el jardín íbamos a trabajar en 1 metro cuadrado. Ese es el tamaño. Y el día de observación que vas a realizar. ¿Estamos? Ahora vamos a plantear la hipótesis de indagación. Recuerda que la hipótesis es nuestra guía, indica lo que estamos buscando o tratando de probar. Es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de nuestra indagación, elaborada sobre la base de hechos reales que explican de la forma más clara y precisa posible
la relación entre las variables dependientes e independiente. La hipótesis debe estar sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o también puede ser rechazada. Si nuestra pregunta de indagación fue ¿cuál es la diferencia en diversidad de especies animales y plantas entre el lugar A y el lugar B del huerto o jardín? ¿Qué podríamos responder o qué resultados esperamos podemos afirmar? Nuestra hipótesis sería, ¿existe diferencia en diversidad de especies de animales y plantas entre el lugar A y el lugar B de nuestro jardín o biohuerto? Bien, jóvenes, ahora para culminar el reto te voy a invitar a que completes estos cuadros. Recuerda que el primer cuadro vas a colocar nuestra pregunta de indagación, la hipótesis que hemos planteado y vas a ubicar cuál es la variable dependiente, independiente y la interviniente. Y para seguir fortaleciendo nuestra competencia, vamos a proponer otra pregunta para plantear una hipótesis frente a esta nueva pregunta y así reconocer cuáles son las variables con las que estamos trabajando. Y para que puedas seguir reflexionando sobre tus aprendizajes dentro del área de ciencia y tecnología, te invito a que contestes estas preguntas como reflexión. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste para realizar este trabajo? ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer este trabajo? Si tuviste dificultades, anótalas en este recuadro. ¿Y qué tienes que mejorar? ¿Qué debes hacer para seguir mejorando? Bien, queridos estudiantes, hemos terminado nuestra primera sesión del proyecto. Te invito a que te comuniques con tu docente y si tienes alguna duda o inquietud, hazle llegar a tu docente. Conmigo será hasta la próxima sesión. Nos vemos.